¿Alguna vez has sentido que el amor verdadero estaba tan cerca que podías tocarlo, pero tan lejos que parecía imposible? Miguel, un joven millonario de 21 años, nunca imaginó que todo cambiaría por completo al ver la escena más impactante de su vida. Micaela, la dulce empleada de su casa, guardaba un secreto en su corazón que estaba a punto de explotar de la manera más inesperada. Una madre observadora, un vestido de novia y una confesión frente al espejo se convirtieron en el comienzo de una historia que te hará volver a creer en el amor. Quédate hasta el final y descubre cómo un simple vestido blanco puede cambiar dos vidas para siempre. La mansión de los Herrera en Cancún despertaba cada mañana con el sonido de las olas rompiendo contra la costa y el aroma del café recién hecho que Micaela preparaba antes del amanecer. Era una rutina que la joven de 20 años conocía de memoria. Cada paso medido con precisión, cada detalle cuidado con esmero. Micaela llegó a esa casa 3 años atrás, cuando apenas era una muchacha tímida que necesitaba trabajo para ayudar a su familia, y desde entonces había encontrado no solo un empleo, sino un hogar donde sentía que pertenecía. Sus manos delicadas arreglaban las flores del recibidor, mientras sus pensamientos volaban hacia el hombre que en pocos minutos bajaría las escaleras camino a sus reuniones de negocios. Miguel Herrera era todo lo que ella nunca podría tener: elegante, educado, exitoso y completamente fuera de su alcance. Sin embargo, cada mañana su corazón latía más fuerte cuando escuchaba sus pasos acercarse, una tontería que ella misma se reprochaba mientras fingía concentrarse en sus tareas. Nadie en esa casa sabía del amor silencioso que guardaba como un tesoro prohibido, un secreto que cargaba con la misma devoción con la que rezaba cada noche, agradeciéndole a Dios por un día más cerca de él. Micaela había aprendido a vivir con ese dolor dulce, con esa esperanza sin futuro que la hacía sonreír incluso cuando sabía que era imposible. Era su cruz y su bendición al mismo tiempo. Miguel bajó las escaleras esa mañana de martes con su maletín en mano y la mente ya puesta en la junta que tendría en 1 hora. A sus 21 años, había asumido responsabilidades que muchos hombres de 40 apenas podrían manejar, llevando las riendas de varios negocios familiares con una seriedad que a veces lo hacía parecer mayor de lo que era. Su padre había fallecido 2 años atrás, dejándolo como el pilar de la familia, y desde entonces Miguel había construido un muro alrededor de su corazón para concentrarse únicamente en lo que importaba: mantener el imperio familiar a flote. Las mujeres que ocasionalmente aparecían en eventos sociales intentando captar su atención le parecían superficiales y aburridas, interesadas solo en su apellido y su cuenta bancaria. Nunca había tenido tiempo para el romance. Nunca había sentido esa chispa de la que todos hablaban, ese deseo de compartir su vida con alguien. «Buenos días, joven Miguel», escuchó la voz suave de Micaela mientras ella le extendía su taza de café exactamente como le gustaba, negro, sin azúcar, bien caliente. Él asintió con una media sonrisa, tomó la taza y murmuró un «gracias», que salió más seco de lo que pretendía. No era descortés por naturaleza, pero tampoco sabía cómo interactuar con las personas en un nivel emocional profundo. Bebió su café de pie, observando por la ventana el mar azul turquesa que se extendía hasta el horizonte, mientras Micaela desaparecía discretamente hacia la cocina. Algo en el aroma del café esa mañana le supo diferente, más dulce quizás, pero sacudió la cabeza descartando ese pensamiento absurdo. Micaela regresó a la cocina con el alma agitada, como siempre que estaba cerca de Miguel. Se apoyó contra el fregadero respirando hondo, intentando calmar ese temblor tonto en sus manos que aparecía cada vez que él le dirigía la palabra. «Eres una tonta, Mica», se susurró a sí misma mientras comenzaba a lavar los trastes del desayuno que había preparado para la señora María Isabel. 3 años trabajando en esa casa, y su corazón aún brincaba como el primer día, cuando Miguel apareció de improviso en la cocina buscando agua. Recordaba cada conversación breve que habían tenido, cada buenos días y cada gracias,
guardándolos en su memoria como si fueran tesoros invaluables. Sabía que era absurdo, que ella era solo la empleada y él el patrón, que había un abismo social entre ambos que ningún puente podría cruzar. Su mamá siempre le decía que soñar no costaba nada, pero Micaela sabía que algunos sueños tenían un precio muy alto: la desilusión constante de amar en silencio. Terminó de lavar los platos justo cuando escuchó el auto de Miguel alejarse por el camino de grava, y solo entonces se permitió suspirar largamente. «Dios mío», murmuró mirando hacia el techo como si pudiera encontrar respuestas allí arriba. «¿Por qué pusiste en mi camino a alguien tan inalcanzable?» No esperaba respuesta, nunca la había recibido, pero rezar la ayudaba a sobrellevar ese peso en su pecho. María Isabel observaba desde la puerta de la cocina con una sonrisa conocedora en sus labios. A sus 52 años, la señora Herrera había aprendido a leer a las personas como si fueran libros abiertos, y Micaela era uno de sus favoritos. Veía en esa muchacha todo lo que una madre podría desear para su hijo: bondad genuina, trabajo arduo, humildad verdadera y un corazón puro que brillaba en cada acción. Durante los últimos meses, había notado las miradas fugaces que Micaela lanzaba hacia Miguel cuando creía que nadie observaba. Esos ojos llenos de adoración silenciosa que se apagaban rápidamente cuando él volteaba. También había observado a su hijo, ese muchacho serio y reservado que parecía de piedra pero que últimamente se quedaba unos segundos más de lo necesario cuando Micaela le servía el café. Miguel no lo sabía aún, quizás ni siquiera lo reconocería si alguien se lo dijera, pero María Isabel conocía a su hijo mejor que nadie. Había algo en la forma en que sus hombros se relajaban cuando Micaela estaba cerca, en cómo sus labios se curvaban ligeramente cuando ella reía mientras limpiaba. «Ay, mis niños», suspiró María Isabel entrando finalmente a la cocina con paso tranquilo. «Tan ciegos los dos». Micaela se sobresaltó al escucharla y rápidamente se secó las manos en el delantal, componiendo su expresión. «Buenos días, señora. ¿Gusta desayunar?» María Isabel asintió, pero sus ojos brillaban con algo más que hambre matutina. El resto del día transcurrió como cualquier otro en la mansión Herrera. Micaela cumplió con sus tareas meticulosamente. Sacudió cada mueble, planchó la ropa, preparó la comida con ese sazón casero que tanto le gustaba a la señora María Isabel. Pero mientras sus manos trabajaban, su mente vagaba siempre hacia el mismo lugar: Miguel. Imaginaba conversaciones que nunca tendrían, momentos que jamás sucederían, un futuro que existía solo en sus fantasías nocturnas. Cuando cayó la tarde y Miguel regresó a casa, ella ya había servido la cena y se preparaba para retirarse a su pequeña habitación en la parte trasera de la propiedad. «Buenas noches, joven Miguel», dijo al cruzarse con él en el pasillo, bajando la mirada como siempre hacía. Miguel se detuvo, la observó unos segundos más de lo habitual y respondió: «Buenas noches, Micaela. La cena estaba deliciosa, como siempre». Fueron apenas 10 palabras, pero para ella significaron el mundo entero. Se fue a dormir con una sonrisa en los labios y una oración en el corazón, pidiéndole a Dios que le diera fuerzas para seguir amando sin esperanza. Mientras tanto, en su habitación del segundo piso, Miguel miraba por la ventana hacia el pequeño cuarto donde vivía Micaela, preguntándose por qué últimamente pensaba tanto en la muchacha de sonrisa tímida. Algo había cambiado en el aire de esa casa, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía. La mañana siguiente comenzó igual que todas las demás, con Micaela preparando el desayuno, mientras el sol pintaba de naranja y rosa el cielo sobre el Caribe mexicano. María Isabel bajó temprano esa mañana, incluso antes de que Miguel se levantara, y se sentó en uno de los bancos de la cocina observando a la joven trabajar. Había algo reconfortante en ver a Micaela moverse con tanta gracia entre las ollas y sartenes, tarareando bajito una canción que sonaba en la radio. «Micaela, mi niña», comenzó María Isabel con esa voz maternal que siempre usaba con ella. «Ven, siéntate un momento conmigo». La muchacha se sorprendió por la invitación, pero obedeció, secándose las manos y tomando asiento frente a la señora con cierta timidez.
En los 3 años trabajando ahí, su relación había evolucionado de manera natural, de patrona y empleada a algo parecido a una amistad, aunque Micaela siempre mantenía el respeto y la distancia apropiados. María Isabel le había enseñado recetas familiares, le había regalado ropa que ya no usaba, había escuchado sus problemas cuando la familia de Micaela pasaba dificultades económicas. ¿Pasa algo malo, señora?, preguntó Micaela con preocupación genuina en sus ojos cafés. María Isabel sonrió y negó con la cabeza, tomando las manos de la joven entre las suyas. Al contrario, mija, solo quería platicar contigo un rato antes de que empiece el ajetreo del día. En ese momento, con la luz dorada filtrándose por la ventana, comenzó una conversación que cambiaría todo. María Isabel no era mujer de andarse con rodeos cuando se trataba de asuntos del corazón. Había vivido suficiente para reconocer el amor verdadero cuando lo veía, y lo veía cada día brillando en los ojos de Micaela cada vez que Miguel aparecía. «Dime una cosa, Mica», comenzó con tono casual pero con mirada penetrante. «¿Qué piensas de mi Miguel?». La pregunta cayó como un balde de agua fría sobre Micaela, quien inmediatamente se puso roja como tomate y bajó la vista a sus manos. Es un buen patrón, señora. Muy trabajador y responsable», respondió con voz temblorosa, intentando sonar profesional. María Isabel soltó una risita suave y apretó las manos de la muchacha con cariño. «Ay, mi niña, no te estoy preguntando como patrona, te pregunto como mujer, como amiga». El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que Micaela nunca se había atrevido a decir en voz alta. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener parpadeando rápidamente, pero María Isabel ya había visto suficiente. «Está bien, mija. Puedes confiar en mí». Y fue como abrir una compuerta. Micaela comenzó a llorar quedito, liberando años de sentimientos guardados. «Perdóneme, señora. Sé que está mal, sé que no debería, pero no puedo evitarlo. Cada mañana intento no mirarlo. Cada noche le pido a Dios que quite este sentimiento de mi corazón, pero solo crece más y más». María Isabel la abrazó maternalmente, dejándola desahogarse contra su hombro. Pasaron varios minutos antes de que Micaela pudiera calmarse y secarse las lágrimas con la servilleta que María Isabel le ofreció. La muchacha se sentía expuesta y vulnerable, como si hubiera mostrado su alma desnuda, pero también sentía un alivio extraño por finalmente haber confesado su secreto. «No me despida, señora, por favor», suplicó con voz quebrada. «Esta casa es todo lo que tengo. Mi familia depende de mi trabajo. Prometo que me voy a controlar, que no voy a...». María Isabel la interrumpió con un gesto de su mano y una sonrisa que confundió completamente a Micaela. «¿Despedirte? Ay, mi niña tonta, ¿por qué habría de hacer eso?». Se levantó y comenzó a preparar 2 tazas de café de olla, ese que hacía con canela y piloncillo, mientras hablaba con la espalda hacia Micaela. «¿Sabes qué veo cuando te miro? Veo a una muchacha trabajadora, honesta, de buen corazón, que cuida esta casa como si fuera suya. Veo a alguien que le reza a Dios todas las noches, que ayuda a su familia sin quejarse, que nunca ha pedido nada para sí misma». Se dio vuelta con las tazas humeantes y las colocó en la mesa. «Veo exactamente el tipo de mujer que cualquier madre querría para su hijo». Las palabras flotaron en el aire como plumas, y Micaela las escuchó sin poder creerlas. El corazón de Micaela latía tan fuerte que pensó que María Isabel podría escucharlo desde el otro lado de la mesa. «Señora, yo no entiendo. El joven Miguel nunca me vería así. Somos de mundos completamente diferentes». Tomó la taza entre sus manos temblorosas, el calor del café reconfortándola un poco. María Isabel se sentó nuevamente y bebió un sorbo de su propia taza antes de hablar, eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Mi hijo es un buen muchacho, pero es terco como su padre. Desde que quedó a cargo de los negocios se ha encerrado en su caparazón, creyendo que no tiene tiempo para nada más que trabajar». Hizo una pausa, mirando hacia la escalera como si pudiera ver a través de las paredes hasta la habitación de Miguel. «Pero una madre sabe cosas que ni los propios hijos reconocen. He visto cómo te mira cuando cree que nadie lo nota.
cómo se queda parado en la puerta de la cocina solo para escucharte cantar mientras cocinas. Micaela abrió los ojos sorprendida, sin poder procesar lo que estaba oyendo. Él no siente nada por mí, señora. Solo soy parte del mobiliario para él. María Isabel negó con la cabeza firmemente. Ahí te equivocas, mija. Miguel siente, solo que no sabe qué es lo que siente. Nunca le enseñamos eso, su padre y yo. Le enseñamos a ser fuerte, a ser responsable, pero olvidamos enseñarle a escuchar su propio corazón. La conversación se extendió por más de una hora, con María Isabel compartiendo historias de Miguel que Micaela nunca había conocido. Cómo de niño era tímido y sensible, cómo lloraba en secreto cuando su perro murió, cómo se desvelaba estudiando para no decepcionar a su padre. No siempre fue así de serio y distante, explicó María Isabel con nostalgia en la voz. La vida lo fue endureciendo, las responsabilidades lo fueron moldeando, pero en el fondo sigue siendo ese niño que necesita amor y no sabe cómo pedirlo. Micaela escuchaba fascinada, descubriendo capas de Miguel que nunca había imaginado existían. Yo creo con todo mi corazón, continuó María Isabel tomando nuevamente las manos de Micaela, que ustedes dos están destinados a encontrarse. No por casualidad trabajas aquí hace 3 años, no por casualidad mi hijo cada vez se fija más en ti, aunque no lo admita. Los ojos de la señora brillaban con una determinación que Micaela no comprendía completamente. Pero a veces, el destino necesita un pequeño empujón, ¿no crees? Micaela asintió sin saber muy bien a qué estaba asintiendo, sintiendo que algo grande estaba por comenzar. María Isabel le apretó las manos una última vez antes de levantarse, dejando su taza vacía en el fregadero. No te preocupes por nada, mija. Solo confía en mí y sobre todo confía en Dios. Micaela se quedó sentada en la cocina largo rato, después de que María Isabel se fuera, con el corazón lleno de esperanza y terror a partes iguales. Algo en la mirada de la señora le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pasaron 3 días desde aquella conversación en la cocina, y María Isabel no había dejado de pensar en cómo ayudar a esos 2 jóvenes tercos a encontrarse. Observaba a Miguel hundirse cada vez más en sus papeles y reuniones, llegando tarde a casa, con ojeras marcadas, y apenas probando la cena que Micaela preparaba con tanto cariño. También veía a Micaela moverse por la casa como un fantasma silencioso, cumpliendo sus tareas con perfección mecánica, pero con los ojos tristes y distantes. La situación no podía seguir así, pensaba María Isabel mientras tomaba su café matutino en el balcón que daba al mar. Necesitaba hacer algo, pero tenía que ser sutil, inteligente, algo que no asustara a ninguno de los dos. Durante años había sido una mujer paciente, dejando que las cosas fluyeran naturalmente, pero ahora sentía una urgencia en el pecho que no podía ignorar. Quizás era la edad, quizás era la intuición de madre, pero algo le decía que si no actuaba pronto, estos 2 jóvenes dejarían pasar la oportunidad de sus vidas. Dios mío, murmuró mirando el cielo despejado de Cancún, dame sabiduría para hacer esto bien. Y fue en ese momento, con la brisa marina acariciando su rostro, cuando la idea llegó a su mente como un relámpago de inspiración. Una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios, mientras ya comenzaba a planear cada detalle. El viernes por la mañana, María Isabel entró a la cocina donde Micaela preparaba agua de horchata fresca, y la joven notó inmediatamente algo diferente en la expresión de la señora. Había un brillo juguetón en sus ojos que Micaela no había visto antes, una emoción contenida que hacía que sus movimientos fueran más animados. «Mica, mi niña», comenzó María Isabel con tono casual mientras se servía un vaso de agua. «Tengo que pedirte un favor enorme». Micaela dejó la jarra sobre la mesa y asintió inmediatamente, siempre dispuesta a ayudar a la mujer que había sido tan bondadosa con ella. «Lo que necesite, señora. Usted sabe que cuenta conmigo para todo». María Isabel sonrió satisfecha y se acercó bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto importante. «Verás, en 2 semanas hay una reunión muy elegante en el Club Náutico, una de esas fiestas aburridas donde todos los empresarios de Cancún presumen sus negocios». Hizo una pausa dramática tomando un sorbo de horchata.
Necesito un vestido especial para ese evento, algo que me haga ver presentable entre tantas señoras presumidas. Micaela asintió sin entender todavía a dónde iba todo esto. Pero aquí viene el favor, continuó María Isabel. No tengo buen ojo para la moda. Necesito que me acompañes esta tarde a las boutiques del centro, que me des tu opinión sincera sobre qué me queda bien y qué no. Micaela parpadeó sorprendida. Nunca había acompañado a la señora de compras antes. La tarde llegó más rápido de lo que Micaela esperaba y se encontró saliendo de la mansión junto a María Isabel en dirección a la zona hotelera de Cancún. El chofer las dejó frente a una plaza comercial elegante, donde las tiendas exhibían ropa que costaba más de lo que Micaela ganaba en varios meses. Se sintió fuera de lugar inmediatamente, consciente de su vestido sencillo y sus zapatos desgastados, pero María Isabel la tomó del brazo con firmeza y la guió adentro como si fueran dos amigas de toda la vida. «Relájate, mija», le susurró la señora notando su tensión. «Hoy solo somos dos mujeres buscando el vestido perfecto, nada más». Entraron primero a una boutique francesa donde todo olía a perfume caro, y las vendedoras las miraban con esa sonrisa profesional que evalúa tu cartera antes de ofrecerte ayuda. María Isabel probó varios vestidos mientras Micaela daba su opinión honesta. Este le quedaba muy ajustado, aquel color no le favorecía, este otro era demasiado juvenil para la ocasión. La señora escuchaba atentamente cada comentario, asintiendo o descartando opciones, pero Micaela podía notar que nada la convencía realmente. «No sé, Mica», decía María Isabel frente al espejo con un vestido azul rey que en realidad le quedaba hermoso. «Siento que falta algo, ¿tú qué opinas?» Micaela mordió su labio pensando cómo decirle a la señora que ese vestido era perfecto, sin sonar muy atrevida. Visitaron 3 boutiques más sin encontrar lo que María Isabel buscaba, o al menos eso decía ella, y Micaela comenzaba a cansarse cuando la señora se detuvo frente a una tienda que exhibía vestidos de novia en el aparador. El letrero decía «Sueños eternos», en letras doradas elegantes, y los maniquíes mostraban diseños que iban desde lo extravagante hasta lo sencillamente hermoso. «Entremos aquí un momento», dijo María Isabel con tono casual, pero Micaela la miró confundida. «¿A una tienda de novias, señora? Pero usted busca un vestido de fiesta, ¿no?» María Isabel la interrumpió con una risita y la jaló suavemente del brazo. «Ay, mija, las tiendas de novias también tienen vestidos de madrina, de fiesta elegante. Además, nunca está de más ver cosas bonitas, ¿no crees?» Antes de que Micaela pudiera protestar, ya estaban adentro, recibidas por una vendedora mayor de sonrisa amable que preguntó en qué podía ayudarlas. María Isabel explicó que buscaba algo elegante para un evento importante, y la vendedora asintió llevándolas hacia una sección lateral donde colgaban vestidos largos en tonos oscuros y brillantes. Pero mientras María Isabel fingía revisar esas opciones, sus ojos observaban cómo Micaela se había quedado paralizada frente a un vestido de novia que colgaba en el centro de la tienda, iluminado por un foco especial que lo hacía brillar como si tuviera luz propia. El vestido que había capturado la atención de Micaela era de una belleza sencilla y conmovedora. No tenía encajes exagerados ni pedrería ostentosa, solo una caída perfecta de seda natural que formaba una falda amplia, pero no excesiva. El corte del busto era delicado, con mangas de 3/4 en tul fino que sugerían elegancia sin mostrar demasiado. Era el tipo de vestido que usaría una princesa de cuento, pensó Micaela sin poder apartar la mirada. El tipo de vestido con el que cualquier mujer soñaría caminar hacia el altar. María Isabel se acercó por detrás con pasos silenciosos y colocó una mano en el hombro de la muchacha. «Es hermoso, ¿verdad?» Micaela asintió sin palabras, sus ojos brillando con un anhelo tan puro que le dolía. «¿Por qué no te lo pruebas?», sugirió María Isabel con voz suave, y Micaela se volteó hacia ella con los ojos muy abiertos. «¿Qué? No, señora, yo no puedo, no sería correcto. Además, ¿para qué me probaría un vestido de novia si no voy a casarme?» Pero María Isabel ya estaba llamando a la vendedora con un gesto de su mano. «Disculpe, señorita,
¿Podría mi hija probarse ese vestido? Solo para ver cómo se ve. No vamos a comprarlo hoy. La vendedora sonrió encantada y descolgó el vestido con cuidado, mientras Micaela negaba con la cabeza mortificada. Señora, por favor, no es necesario. Pero María Isabel la tomó de ambas manos y la miró directo a los ojos con una expresión tan llena de cariño que Micaela sintió que se le cerraba la garganta. Hazlo por mí, mija. Solo quiero verte sonreír un rato, verte sentir bonita. Es mucho pedir. Y con el vestido en brazos de la vendedora esperándola, Micaela supo que no podría negarse. El vestidor de la boutique era más grande que la habitación donde Micaela dormía en la mansión, con espejos en 3 paredes y una luz suave que hacía que todo se viera como en un sueño. La vendedora colgó el vestido con cuidado y le explicó cómo ponérselo, ofreciéndose a ayudarla, pero Micaela prefería hacerlo sola. Necesitaba un momento para procesar lo que estaba pasando. Cuando la puerta se cerró y se quedó a solas con ese vestido que parecía sacado de una fantasía, sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «No llores, tonta», se regañó a sí misma en voz baja mientras comenzaba a desvestirse con manos temblorosas. Era solo un vestido, solo un juego, solo un momento de fantasía que la señora María Isabel le estaba regalando por bondad. Pero mientras se deslizaba la tela sobre su cuerpo y sentía cómo el vestido se ajustaba perfectamente a su figura, como si hubiera sido hecho para ella, supo que esto era más que un simple juego. Era permitirse soñar por 5 minutos. Era verse a sí misma como nunca se había visto. Era imaginarse caminando hacia Miguel en un altar que jamás existiría. El cierre corrió suavemente por su espalda. Las mangas se acomodaron en sus brazos como caricias de tul, y cuando finalmente levantó la vista hacia el espejo, el aire se le escapó de los pulmones. La muchacha que la miraba desde el reflejo no era Micaela la empleada. Era alguien completamente diferente. Era una novia radiante, hermosa, digna de cualquier cuento de hadas. Afuera del vestidor, María Isabel fingía revisar otros vestidos mientras la vendedora le mostraba opciones para la supuesta fiesta, pero su mente estaba ocupada con el siguiente paso de su plan. Sacó discretamente su teléfono celular y escribió un mensaje rápido a Miguel. «Hijo, necesito que vengas a recogerme urgente. Estoy en la plaza comercial Kukulcán, boutique Sueños Eternos. Es importante». Sabía que Miguel estaba en una junta importante esa tarde, pero también sabía que su hijo jamás ignoraría un mensaje donde ella pedía ayuda urgente. El teléfono vibró segundos después con la respuesta: «Voy en camino, mamá. ¿Estás bien?» María Isabel sonrió y respondió: «Sí, solo ven rápido, por favor». Guardó el teléfono justo cuando escuchó la puerta del vestidor abrirse, y al voltearse, tuvo que contener un grito de emoción. Micaela estaba parada en el umbral con el vestido de novia puesto, y era la imagen más hermosa que María Isabel había visto en años. La muchacha tenía las mejillas rojas de vergüenza, las manos entrelazadas nerviosamente frente a ella, y los ojos llenos de una mezcla de alegría y tristeza que partía el corazón. «Ay, mi niña preciosa», suspiró María Isabel, acercándose con lágrimas genuinas en los ojos. «Estás absolutamente hermosa». La vendedora también había quedado impactada, murmurando que ese vestido parecía haber sido diseñado específicamente para Micaela. Micaela giró lentamente frente al espejo de cuerpo completo que la vendedora había traído, observándose desde todos los ángulos con una fascinación casi infantil. Nunca en su vida se había visto así, nunca había imaginado que podría verse así. El vestido transformaba su figura sencilla en algo etéreo, elegante, especial. «Me siento como en un sueño, señora», murmuró Micaela sin poder apartar los ojos del espejo, como si fuera otra persona completamente diferente. María Isabel se paró detrás de ella, colocando sus manos en los hombros de la muchacha, y ambas se miraron a través del reflejo. «No eres otra persona, Mica. Eres tú, solo que ahora te estás viendo como Dios te ve, hermosa, valiosa, digna de todo lo bueno que este mundo puede ofrecer». Las palabras hicieron que Micaela finalmente
dejara caer algunas lágrimas que rodaron por sus mejillas mientras sonreía. Pero esto es solo un sueño, señora. En la vida real yo nunca podría tener algo así. Nunca podría ser la novia de alguien como... Se detuvo antes de decir el nombre, pero ambas sabían de quién hablaba. María Isabel apretó sus hombros suavemente y sonrió con esa expresión misteriosa que había tenido todo el día. ¿Quién dice que es solo un sueño? A veces los sueños se hacen realidad cuando menos lo esperamos. Antes de que Micaela pudiera preguntar qué quería decir con eso, la campanilla de la entrada de la tienda sonó anunciando que alguien más había entrado. El corazón de Micaela dio un vuelco violento cuando escuchó la voz inconfundible de Miguel preguntando por su madre. Entró en pánico total, buscando con la mirada una salida, un lugar donde esconderse, cualquier cosa para evitar que él la viera así. «Señora, por favor», suplicó en voz baja y desesperada. «No puede verme con este vestido. Va a pensar que estoy loca, que me estoy tomando libertades que no me corresponden». Pero María Isabel la detuvo con firmeza, sus manos todavía en los hombros de la muchacha. «Tranquila, mija. Respira hondo. No has hecho nada malo, solo te probaste un vestido hermoso». La voz de Miguel se acercaba, preguntándole a la vendedora dónde estaba su madre, y Micaela sintió que las piernas le temblaban tanto que apenas podía sostenerse de pie. «Estoy aquí, hijo», llamó María Isabel con voz alegre, sin soltarla. En la parte de atrás, los pasos de Miguel resonaron sobre el piso de mármol de la boutique, cada uno como un golpe de tambor que marcaba el fin del mundo para Micaela. «Mamá, me asustaste con tu mensaje. Pensé que había pasado algo grave». Miguel apareció en el área de los espejos y la frase murió en sus labios. Sus ojos se fijaron en Micaela con el vestido de novia y se quedó completamente inmóvil, como si alguien hubiera presionado pausa en su vida. El tiempo pareció detenerse en ese espacio pequeño lleno de espejos y luz suave. Miguel parpadeó 1, 2, 3 veces, como si no pudiera creer lo que sus ojos veían. Su cerebro intentaba procesar la imagen frente a él. Micaela, la empleada que servía su café cada mañana, estaba parada bajo la luz dorada de la boutique, usando un vestido de novia que la hacía verse como una aparición celestial. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, su piel morena contrastaba perfectamente con el tono marfil del vestido y sus ojos estaban abiertos con una expresión de terror absoluto que le encogió el corazón. Perdón, yo no... balbuceó Miguel sin poder formar una frase coherente. María Isabel observaba la escena con satisfacción apenas contenida, notando cómo su hijo no podía apartar la mirada de Micaela, cómo sus manos se habían cerrado en puños a los costados, como si necesitara aferrarse a algo para no perder el equilibrio. «Miguel, mi amor», dijo María Isabel con tono casual, «llegaste justo a tiempo. ¿Qué opinas? ¿No está preciosa nuestra Mica con este vestido?» Miguel tragó saliva con dificultad, sintiendo que algo se movía en su pecho, algo grande y aterrador que nunca había experimentado antes. «Estás...» Intentó hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Finalmente, logró murmurar con voz ronca: «Estás hermosa, Micaela». Fueron solo 3 palabras, pero salieron cargadas con tanta emoción genuina que hicieron que Micaela se llevara una mano temblorosa a los labios. Y en ese momento, en esa boutique llena de sueños hechos tela, algo se rompió en el pecho de Miguel, y algo nació en el corazón de ambos que ya nunca podría ignorarse. El silencio en la boutique era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Miguel seguía parado en el mismo lugar, sus ojos clavados en Micaela como si verla por primera vez en su vida, como si acabara de descubrir que el sol era azul o que el mar podía volar. Había visto a Micaela cientos de veces en los últimos 3 años, sirviendo el desayuno, limpiando las ventanas, arreglando las flores del recibidor. Siempre había estado ahí, parte del paisaje cotidiano de su vida, una presencia constante pero invisible. Pero ahora, viéndola con ese vestido que la hacía brillar como si tuviera luz propia, Miguel sentía que algo se quebraba dentro de su pecho, como si un muro que había construido durante años
se desmoronara en cuestión de segundos. No podía explicar lo que sentía porque nunca había sentido nada parecido. Era como caer y volar al mismo tiempo, como ahogarse y respirar por primera vez. Sus manos temblaban ligeramente a los costados y tuvo que meterlas en los bolsillos para ocultar esa debilidad repentina. «Perdón», murmuró Micaela con voz quebrada. «Yo no quería... La señora me pidió que me lo probara y yo...». No pudo terminar la frase porque las lágrimas amenazaban con desbordarse nuevamente. Miguel dio un paso hacia ella sin pensar, movido por un instinto que desconocía, y negó con la cabeza. «No te disculpes», dijo con voz más suave de lo que jamás había usado con nadie. «No tienes nada de qué disculparte». María Isabel observaba la escena desenvolverse frente a sus ojos, con el corazón latiendo fuerte de emoción. Podía ver perfectamente lo que estaba pasando en la mente de su hijo, aunque Miguel mismo no lo comprendiera todavía. Ese muchacho terco y cerrado finalmente estaba sintiendo algo real, algo profundo, algo que lo estaba sacudiendo hasta los cimientos. «¿Por qué no te sientas un momento, hijo?», sugirió María Isabel señalando un elegante sillón que la boutique tenía para los acompañantes. «Te ves un poco pálido». Miguel asintió sin apartar los ojos de Micaela y se dejó caer en el sillón, pasándose una mano por el cabello en un gesto nervioso que su madre conocía bien. La vendedora, percibiendo la tensión en el ambiente, pero sin entender completamente qué pasaba, se excusó discretamente diciendo que iría a buscar unos zapatos que combinaran con el vestido. Cuando se alejó quedaron los tres solos en ese rincón de la tienda. Micaela de pie como estatua con su vestido de novia, Miguel sentado mirándola como si fuera la primera vez que veía a una mujer, y María Isabel de pie, entre ambos, sonriendo como quien acaba de presenciar un milagro. «Mica, mi niña», dijo María Isabel con ternura, «¿por qué no le das una vuelta completa para que Miguel vea lo hermoso que te queda?» Micaela negó con la cabeza avergonzada, pero la señora insistió con gentileza. «Anda, no seas tímida». Micaela giró lentamente, sintiendo que moría de vergüenza con cada centímetro que se movía, pero incapaz de desobedecer a la señora que tanto bien le había hecho. El vestido se movió con ella creando un efecto casi mágico, la tela capturando la luz de forma diferente con cada ángulo. Miguel la observaba hipnotizado, grabando cada detalle en su memoria. La forma en que el vestido acentuaba su cintura delgada, cómo las mangas de tul hacían que sus brazos parecieran dibujados por un artista, la manera en que su cabello caía sobre sus hombros desnudos. Pero más que el vestido, lo que lo tenía paralizado era la expresión en el rostro de Micaela, una mezcla de felicidad y tristeza que no comprendía, como si estuviera viviendo el mejor y el peor momento de su vida simultáneamente. «Es perfecto», murmuró Miguel sin darse cuenta de que había hablado en voz alta hasta que vio a Micaela detenerse y mirarlo con ojos sorprendidos. «El vestido», se apresuró a aclarar, aunque no era exactamente el vestido lo que pensaba que era perfecto. «Te queda perfecto». Las palabras sonaban inadecuadas, torpes, insuficientes para expresar el torbellino que sentía dentro. Miguel nunca había sido bueno con las palabras cuando se trataba de emociones. Su padre siempre le había enseñado que los hombres de negocios no podían darse el lujo de ser sentimentales. Pero ahora, sentado en esa boutique viendo a Micaela con ese vestido, deseaba por primera vez en su vida poder expresar lo que sentía. La tensión fue rota por el regreso de la vendedora con una caja de zapatos elegantes, y Micaela aprovechó la distracción para escapar de vuelta al vestidor. Cerró la puerta detrás de ella y se apoyó contra la pared, respirando como si hubiera corrido un maratón. Su corazón latía tan fuerte que dolía, sus manos temblaban tanto que apenas podía desabrochar el cierre del vestido. «Dios mío, Dios mío», repetía en susurros mientras se quitaba el vestido con cuidado y volvía a ponerse su ropa normal. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué Miguel la había mirado de esa forma? ¿Qué significaba esa expresión en su rostro, esa suavidad en su voz? No podía permitirse pensar en eso, no podía permitirse tener esperanzas, porque la caída sería demasiado dolorosa.
Cuando salió del vestidor ya vestida con su ropa sencilla, encontró a María Isabel pagando el vestido en el mostrador mientras Miguel esperaba cerca de la salida con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. ¿Compró el vestido, señora?, preguntó Micaela confundida. María Isabel sonrió misteriosamente y negó con la cabeza. No, mija, solo lo aparté por si acaso lo necesitamos después. Micaela no entendió qué quería decir con eso, pero no tuvo tiempo de preguntar porque Miguel se acercó a ellas con expresión seria. Vámonos, dijo con voz ronca. Las llevo a casa. El trayecto de regreso a la mansión fue el más incómodo de la vida de Micaela. Sentada en el asiento trasero del auto, mientras Miguel manejaba y María Isabel iba de copiloto, sentía que el aire estaba cargado de electricidad. Podía ver el perfil de Miguel en el espejo retrovisor, su mandíbula tensa, sus manos apretando el volante con más fuerza de la necesaria. Cada vez que sus ojos se encontraban en el espejo, ambos apartaban la mirada rápidamente, como si se hubieran quemado. María Isabel intentaba hacer conversación casual sobre el clima y los planes para la cena, pero ni Miguel ni Micaela respondían más que con monosílabos. Cuando finalmente llegaron a la mansión, Micaela prácticamente saltó del auto y corrió hacia la cocina, murmurando algo sobre preparar la cena. Miguel se quedó sentado al volante, aunque ya había apagado el motor, y María Isabel colocó una mano sobre la suya. «Hijo», dijo con voz suave, «¿estás bien?». Miguel tardó un largo momento en responder, y cuando lo hizo, su voz sonaba perdida. «No lo sé, mamá. Siento que algo cambió hoy, pero no entiendo qué». María Isabel sonrió y apretó su mano con cariño maternal. «Ya lo entenderás, mi amor. Dale tiempo». Salió del auto dejando a Miguel solo con sus pensamientos, y él se quedó ahí sentado por varios minutos más, mirando hacia la ventana iluminada de la cocina, donde podía ver la silueta de Micaela moviéndose. Por primera vez en 21 años, Miguel Herrera sintió miedo de perder algo que ni siquiera sabía que tenía. La noche cayó sobre Cancún con su usual espectáculo de colores naranjas y rosas, pero Miguel apenas lo notó desde la ventana de su oficina en el segundo piso. No había podido concentrarse en nada desde que regresaron de la boutique 3 horas atrás. Los papeles sobre su escritorio seguían sin revisar, los correos electrónicos sin responder, las llamadas importantes sin devolver. Todo lo que podía hacer era revivir una y otra vez ese momento en la tienda. Micaela parada bajo la luz con ese vestido, sus ojos llenos de lágrimas, la forma en que había girado cuando su madre se lo pidió. ¿Cómo era posible que hubiera vivido 3 años bajo el mismo techo que esa muchacha y nunca la hubiera visto realmente? Siempre había sido educado con ella, por supuesto. Su madre le había enseñado buenos modales, pero nunca había pensado en Micaela como algo más que la empleada eficiente que mantenía la casa funcionando. Ahora, sin embargo, no podía dejar de pensar en ella. Recordaba detalles que nunca antes había notado. La forma en que cantaba bajito mientras cocinaba, como siempre le servía el café exactamente como le gustaba sin tener que preguntarle, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando su madre le contaba algún chiste. «¿Qué me está pasando?», se preguntó en voz alta, pasándose ambas manos por el rostro con frustración. Tenía 21 años y nunca había estado enamorado. Nunca había sentido interés romántico por nadie. Pero esto que sentía ahora era diferente a todo. Bajó a cenar tarde, después de que su madre ya había terminado, y encontró su plato servido en la mesa del comedor. Micaela salió de la cocina al escucharlo llegar, secándose las manos en el delantal, y sus ojos se encontraron por una fracción de segundo antes de que ella bajara la mirada rápidamente. «Buenas noches, joven Miguel», murmuró con voz apenas audible. «Le serví la cena. Si necesita algo más, estaré en la cocina terminando de limpiar». Dio media vuelta para irse, pero Miguel habló sin pensar. «Espera». Micaela se congeló en su lugar, dándole la espalda, sus hombros tensos. Miguel buscó desesperadamente algo que decir, cualquier excusa para que ella se quedara un momento más. «La cena se ve deliciosa, ¿qué es?». Era una pregunta estúpida, porque podía ver perfectamente que era pescado a la veracruzana con arroz blanco,
uno de sus platillos favoritos que Micaela le preparaba seguido. «Pescado, señor», respondió ella todavía sin voltearse, «con arroz y ensalada de nopales». Hubo un silencio incómodo donde ninguno de los dos sabía qué más decir. «Gracias», dijo finalmente Miguel, y Micaela asintió antes de escapar hacia la cocina como si la persiguieran. Miguel se quedó mirando su plato sin apetito, el estómago hecho un nudo. No probó bocado. La madrugada encontró a Miguel todavía despierto en su cama, mirando el techo de su habitación mientras las sombras bailaban con la luz de la luna que entraba por la ventana. Había intentado dormir, pero era inútil. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Micaela con ese vestido de novia. Y entonces venían las preguntas que lo atormentaban. ¿Por qué se estaba probando un vestido de novia? ¿Acaso iba a casarse con alguien? La idea le produjo una punzada dolorosa en el pecho que no podía explicar. ¿Tenía novio? En 3 años nunca la había visto salir con nadie. Nunca había escuchado que mencionaran a algún muchacho, pero eso no significaba nada. Micaela era reservada, callada. Quizás tenía una vida entera fuera de esa casa de la que él no sabía nada. La posibilidad de que ella pudiera amar a alguien más, de que pudiera casarse y dejar la mansión para siempre, le producía una ansiedad que nunca había experimentado. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero, desde donde podía ver la pequeña habitación de Micaela. Había una luz tenue encendida, lo que significaba que ella tampoco podía dormir. ¿En qué pensaría? ¿Pensaría en él como él pensaba en ella? Miguel sacudió la cabeza intentando alejar esos pensamientos. Era una locura. Una absoluta locura. Pero por primera vez en su vida estructurada y controlada, Miguel se encontraba perdido en un territorio completamente desconocido, el territorio del corazón. El amanecer lo encontró tomando una decisión. No podía seguir así. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué había detrás de ese vestido de novia. Bajó a desayunar más temprano de lo usual y encontró a Micaela ya en la cocina preparando el café. Ella se sobresaltó al verlo, claramente no esperando que bajara tan temprano. «Buenos días», dijo Miguel intentando sonar casual, pero su voz salió tensa. «Buenos días, joven Miguel», respondió ella con las mejillas sonrojadas, evitando mirarlo a los ojos. «El café estará listo en un momento». Miguel se sentó en uno de los bancos de la cocina, observándola moverse con esa gracia natural que siempre había tenido. Respiró hondo, reuniendo coraje para hacer la pregunta que lo había mantenido despierto toda la noche. «Micaela, ¿puedo preguntarte algo?» Ella se volteó hacia él con expresión nerviosa, sus manos apretando la taza que estaba a punto de llenarle. «Claro, señor, lo que guste». Miguel se pasó una mano por el cabello, buscando las palabras correctas. «Ese vestido de ayer, el vestido de novia». Hizo una pausa viendo cómo ella palidecía ligeramente. «Si te casaras, si algún día llegaras a casarte, ¿qué te gustaría recibir como regalo de bodas?». La pregunta cayó entre ellos como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de confusión y tensión. Micaela lo miró con ojos muy abiertos, completamente desconcertada por la pregunta. De todas las cosas que esperaba que Miguel le preguntara, esa no estaba ni cerca de la lista. «¿Qué?», murmuró casi sin voz. «No entiendo, señor. ¿Por qué me pregunta eso?». Miguel se dio cuenta de que la pregunta había sonado extraña, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Solo curiosidad», mintió mal. «Ayer te veías tan diferente con ese vestido. Me hizo pensar si tenías planes de casarte pronto». Micaela dejó la cafetera sobre la estufa y se volteó completamente hacia él, su expresión mezcla de confusión y algo parecido a la tristeza. «No voy a casarme, joven Miguel», dijo con voz suave pero firme. «Solo me probé el vestido porque la señora María Isabel insistió. Me gustó verme bonita por un momento, nada más». Algo en el pecho de Miguel se relajó al escuchar eso, pero necesitaba estar seguro. «¿No tienes novio?», preguntó con más urgencia de la que pretendía mostrar. Micaela negó con la cabeza, sus ojos ahora brillando con lágrimas no derramadas. «No, señor.
No tengo novio. Miguel debería haber sentido alivio, pero en lugar de eso, sintió la necesidad urgente de saber más. ¿Y amas a alguien? La pregunta salió apenas como un susurro, cargada de una vulnerabilidad que nunca había mostrado. Micaela lo miró largamente, y en ese silencio cargado de significado, tomó la decisión más valiente de su vida. Micaela sintió que el mundo se detenía con esa pregunta. Miguel estaba ahí parado en la cocina, mirándola con una intensidad que nunca había visto en sus ojos, esperando una respuesta que podría cambiarlo todo o destruirlo todo. Durante 3 años había guardado ese secreto como un tesoro prohibido, rezándole a Dios cada noche que le diera fuerzas para seguir amando en silencio. Pero ahora, con Miguel mirándola así, con esa vulnerabilidad en su voz, sintió que ya no podía seguir mintiendo. ¿Amo a alguien?, repitió la pregunta en voz baja, más para sí misma que para él. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarlas en la mesa para sostenerse. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que Miguel podía escucharlo desde donde estaba. Respiró hondo. Cerró los ojos por un segundo pidiendo valor. Y cuando los abrió, su decisión estaba tomada. Se acercó al pequeño espejo que colgaba en la pared de la cocina. Lo descolgó con manos temblorosas y caminó hacia Miguel. Con cada paso que daba hacia él, sentía que sus piernas apenas la sostenían, pero siguió adelante impulsada por algo más fuerte que el miedo. Miguel la observaba confundido, sin entender qué hacía con ese espejo en las manos. Cuando Micaela llegó frente a él, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, levantó el espejo y lo colocó delante del rostro de Miguel. «Es este hombre», dijo con voz trémula pero clara, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en 3 años sin bajar la vista. «A este hombre es al que amo». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, imposibles de retractar, verdaderas como el sol que comenzaba a entrar por las ventanas. Miguel miró su propio reflejo en el espejo, sin comprender al principio. Luego sus ojos se abrieron enormes cuando el significado de esas palabras lo golpeó como un rayo. El espejo temblaba en las manos de Micaela, o quizás era ella quien temblaba entera, ya no sabía. Miguel tomó el espejo de las manos de Micaela y lo dejó sobre la mesa sin apartar la mirada de ella ni un segundo. Su respiración se había vuelto irregular, su pecho subía y bajaba con rapidez mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «¿Yo?», preguntó con voz ronca llena de incredulidad. «¿Me amas a mí?». Micaela asintió con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora, sin importarle ya esconder nada. «Desde el primer día que llegué a esta casa, joven Miguel, desde la primera vez que me sonrió cuando le serví el café. Sé que está mal, sé que soy solo la empleada y usted es mi patrón, sé que hay un mundo de diferencia entre nosotros». Las palabras salían atropelladamente como si hubieran estado esperando años para escapar. Pero no pude evitarlo. Lo intenté. Dios sabe cuánto lo intenté. Le pedí a Él que quitara este sentimiento de mi corazón, porque me duele tanto amarlo sabiendo que nunca podré tenerlo. Miguel sintió que algo explotaba dentro de su pecho, como si todas las emociones que había guardado durante 21 años se liberaran de golpe. Sin pensarlo, tomó las manos de Micaela entre las suyas y ella se estremeció ante el contacto. «Micaela», dijo su nombre como si fuera la primera vez que lo pronunciaba, saboreando cada sílaba. «No sé mucho sobre el amor. Nunca me enseñaron a reconocerlo. Nunca creí que lo sentiría». Apretó sus manos con ternura mientras buscaba las palabras correctas. «Pero anoche no pude dormir pensando en ti con ese vestido. Y no fue solo el vestido, fue verte brillar, fue darme cuenta de que durante 3 años has estado frente a mí y yo he sido un ciego». Su voz se quebró ligeramente con la emoción. «Esta mañana me aterrorizó la idea de que pudieras casarte con alguien más, de que pudieras irte de esta casa. Y ahora entiendo por qué». La miró con una intensidad que la hizo temblar. «Creo que te he amado todo este tiempo sin saberlo», confesó Miguel con voz suave pero firme. «En cada taza de café que me servías con esa sonrisa tímida, en cada buenos días que me dabas aunque yo apenas respondiera,
en cada cena que preparabas sabiendo exactamente lo que me gusta. Levantó una mano y con delicadeza limpió las lágrimas de las mejillas de Micaela con su pulgar. Perdóname por haber tardado tanto en verlo, por haber sido tan terco y cerrado. Perdóname por hacerte sufrir en silencio, cuando debí haberte dicho hace mucho tiempo lo especial que eres. Micaela sollozaba abiertamente ahora, sin poder creer lo que estaba escuchando, sin poder creer que esto no fuera un sueño del que pronto despertaría. ¿De verdad?, susurró con voz quebrada. ¿De verdad siente algo por mí? Miguel sonrió por primera vez con ternura genuina, y fue como ver el sol salir después de una tormenta larga. Siento todo por ti, Micaela, absolutamente todo. María Isabel observaba desde la puerta de la cocina, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, testigo silenciosa del momento que ella misma había ayudado a crear. Había esperado tanto tiempo para ver a su hijo abrirse emocionalmente, para verlo vulnerable y humano. Y ver a Micaela, esa muchacha dulce que merecía todo lo bueno del mundo, finalmente recibir el amor que había guardado con tanta pureza, era más de lo que su corazón de madre podía contener. Decidió retirarse silenciosamente, dejándolos solos en ese momento que les pertenecía solo a ellos. Subió a su habitación con una sonrisa enorme en el rostro, agradeciéndole a Dios por haber escuchado sus oraciones. A veces los planes divinos necesitaban un pequeño empujón humano, pensó mientras se sentaba en su cama, y ella había sido feliz de ser ese instrumento. Su hijo finalmente había encontrado el amor, y no con alguna de esas muchachas superficiales que solo querían su dinero, sino con alguien genuino, alguien que lo amaba por quien era. En la cocina, Miguel seguía sosteniendo las manos de Micaela, ninguno de los dos queriendo romper ese momento frágil y perfecto. No sé cómo hacer esto, admitió Miguel con honestidad desarmante. Nunca he tenido novia, nunca le he dicho a alguien lo que siento. No sé las palabras correctas ni los gestos románticos que se supone debo hacer. Micaela sonrió a través de sus lágrimas, encontrando adorable esa confesión vulnerable. No necesito palabras perfectas, joven Miguel, dijo con voz suave. Solo necesito saber que esto es real, que no voy a despertar y descubrir que todo fue un sueño. Miguel negó con la cabeza firmemente y la acercó más hacia él hasta que sus frentes casi se tocaban. Es real, Micaela, tan real como que está saliendo el sol ahora mismo. Podían escuchar el canto de los pájaros afuera, el sonido de las olas a lo lejos, la vida despertando alrededor de ellos, mientras ellos despertaban a algo completamente nuevo. Hay algo más que necesito decirte, continuó Miguel, su voz ahora más seria. No me importa lo que diga la gente, no me importan las diferencias sociales ni lo que piensen los demás. Apretó sus manos con determinación. Tú no eres la empleada para mí, Micaela, nunca más. Eres la mujer que me hizo sentir vivo por primera vez en mi vida. Las palabras eran torpes, quizás, no tan poéticas como las de las películas, pero salían directas del corazón y eso las hacía perfectas. Micaela lloró más fuerte ante esa declaración, años de dolor y esperanza disolviéndose en lágrimas de felicidad pura. Yo tampoco sé cómo hacer esto, confesó entre sollozos. Nunca he tenido novio. Nunca me atreví a soñar que alguien como usted pudiera fijarse en alguien como yo. Miguel la interrumpió suavemente. Ya no me digas usted, solo Miguel, por favor. Micaela asintió, probando el nombre en sus labios, sin el tratamiento formal. Miguel, dijo, y el nombre sonó diferente ahora, íntimo, especial. Miguel, repitió, y él sonrió ampliamente. Así está perfecto. Se quedaron ahí parados en la cocina, mientras la luz del amanecer los bañaba en tonos dorados. Dos personas que habían vivido 3 años en el mismo espacio, pero en mundos separados, finalmente encontrándose en el punto medio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Micaela con voz tímida, todavía procesando que esto realmente estaba pasando. Miguel lo pensó por un momento, consciente de que todo había cambiado en las últimas 24 horas. Ahora, dijo despacio, nos damos la oportunidad de conocernos de verdad, sin títulos, sin roles, solo tú y yo.
La idea la hizo sonreír con una felicidad que iluminó toda su cara, y Miguel pensó que jamás había visto algo tan hermoso. «Quiero hacer esto bien», añadió Miguel con seriedad. «Quiero cortejarte como te mereces, llevarte a pasear, conocer tus sueños, presentarte como la mujer importante que eres en mi vida». Micaela sintió que el corazón se le salía del pecho con cada palabra. «Sé que va a ser difícil, que habrá personas que no lo van a entender ni aprobar». Miguel hizo una pausa, mirándola con determinación absoluta. «Pero nada de eso importa. Lo único que importa es lo que sentimos tú y yo». Entonces, en un gesto que ninguno de los dos olvidaría jamás, Miguel la abrazó por primera vez. Fue un abrazo cuidadoso al principio, como si tuviera miedo de romperla, pero luego Micaela se aferró a él con fuerza y Miguel la estrechó contra su pecho. «Gracias», susurró Miguel contra su cabello. «Gracias por amarme cuando yo no sabía cómo amarte de vuelta». Micaela lloró en su hombro, liberando años de amor guardado, y Miguel la sostuvo sintiendo que finalmente, después de 21 años de vivir a medias, estaba completamente vivo. Y en el piso de arriba, María Isabel sonreía sabiendo que su plan había funcionado mejor de lo que jamás soñó. Los días siguientes a aquella confesión en la cocina fueron como vivir en un sueño del cual ninguno de los dos quería despertar. Miguel cumplió su promesa de cortejar a Micaela como se merecía, pero tuvo que ser creativo, porque la muchacha insistía en seguir trabajando en la casa durante el día, diciendo que no se sentiría bien cobrando un sueldo sin hacer nada. Así que Miguel comenzó a aparecer en la cocina con excusas para estar cerca de ella, que si quería aprender a cocinar, que si necesitaba su opinión sobre un contrato, que si simplemente quería compañía mientras trabajaba. María Isabel los observaba con ternura infinita, viendo cómo su hijo se transformaba día a día en alguien más cálido, más humano, más feliz. Las primeras semanas fueron de descubrimiento mutuo. Miguel aprendió que a Micaela le encantaban las flores de bugambilia y comenzó a llenarle su habitación con ellas. Descubrió que soñaba con algún día conocer el mar desde un barco y no solo desde la orilla. Supo que su comida favorita eran los tacos de cochinita pibil que su abuela le preparaba cuando era niña. Micaela, por su parte, descubrió que Miguel no era el hombre serio y distante que aparentaba. Lo vio reírse a carcajadas cuando ella le contaba historias de su pueblo, lo escuchó cantar desafinado en la regadera, lo sorprendió dibujando en los márgenes de sus documentos importantes cuando se aburría en las reuniones telefónicas. Eran dos personas aprendiendo a amarse, no solo con el corazón, sino también con los pequeños detalles cotidianos que construyen una vida compartida. Pero como en toda historia de amor verdadero, no todo fue color de rosa. La primera prueba llegó cuando Miguel decidió que era momento de hacer público su noviazgo con Micaela en uno de los eventos sociales de la empresa familiar. Su madre lo apoyó completamente, pero algunos de sus socios de negocios no fueron tan comprensivos. ¿La empleada? Escuchó Miguel que uno de ellos murmuraba con desprecio en el baño del club náutico durante una reunión. «Ese muchacho está tirando su futuro por la borda por un capricho». Miguel salió de uno de los compartimentos y encaró al hombre con una frialdad que hizo que el tipo palideciera. «Esa mujer de la que hablas con tanto desprecio tiene más clase, más corazón y más valor que toda esta sala junta», dijo con voz controlada pero llena de furia contenida. «Y si a alguien le molesta que sea mi novia, que sea mi futura esposa, pueden irse retirando de hacer negocios conmigo porque ella va a estar a mi lado siempre». La noticia corrió como pólvora entre los círculos empresariales de Cancún, algunos aprobando la valentía del joven Herrera, otros criticándolo por su elección poco convencional. A Miguel no le importó ninguna de las dos reacciones. Micaela, sin embargo, sufría en silencio cada vez que escuchaba comentarios hirientes de personas que ni siquiera la conocían, que la juzgaban solo por su origen humilde y su trabajo anterior como empleada doméstica. Hubo noches en las que lloró preguntándole a Dios si estaba siendo egoísta, al aferrarse a un amor que le causaba tantos problemas a Miguel. Fue en una de esas noches difíciles cuando Miguel la encontró llorando en el jardín,
sentada en la banca, bajo el árbol de mango que ella misma había ayudado a plantar años atrás. Se sentó a su lado, sin decir nada al principio, solo tomando su mano entre las suyas, mientras ella sollozaba quedamente. «Micaela», dijo finalmente con voz suave pero firme, «mírame, por favor». Ella levantó su rostro surcado de lágrimas y Miguel le limpió cada una con ternura infinita. «Sé que no ha sido fácil, sé que la gente habla y juzga y señala, sé que hay días en los que te preguntas si vale la pena todo este dolor». Hizo una pausa, sosteniéndole la mirada con intensidad absoluta. «Pero quiero que sepas algo con total certeza. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. No cambiaría ni un solo día contigo por toda la aprobación del mundo». Micaela intentó hablar, pero Miguel continuó. «Esas personas que nos critican no saben nada del amor verdadero, no saben lo que es encontrar a alguien que te ve tal como eres y te ama justamente por eso. Ellos tienen matrimonios de conveniencia, de apellidos y cuentas bancarias, pero nosotros tenemos algo real, algo que Dios mismo puso en nuestro camino». Las palabras entraron directo al corazón de Micaela, sanando las heridas que los comentarios crueles habían abierto. «¿De verdad crees que Dios quiere esto para nosotros?», preguntó con voz temblorosa. Miguel sonrió y asintió sin dudar. «Estoy completamente seguro, mi amor. Si no, ¿cómo explicas que mi madre te trajera a trabajar aquí justamente cuando más lo necesitabas? ¿Cómo explicas que ese vestido de novia me hiciera despertar a lo que ya sentía por ti?» Los meses pasaron y su amor solo se fortaleció con cada desafío superado. Miguel comenzó a llevar a Micaela a sus reuniones de negocios, no como una acompañante silenciosa, sino como su consejera de confianza, porque había descubierto que ella tenía una inteligencia natural para entender a las personas y situaciones que a él le costaba ver. Micaela floreció con esa confianza que Miguel depositaba en ella, tomando clases nocturnas de administración que él pagaba con orgullo, leyendo los libros que él le recomendaba, creciendo no para ser alguien diferente, sino para ser la mejor versión de sí misma. María Isabel los veía crecer juntos con lágrimas de alegría, sabiendo que su plan aquel día en la boutique había sido el inicio de algo hermoso y eterno. Hubo risas compartidas en las mañanas, mientras desayunaban juntos, paseos por la playa al atardecer donde Miguel finalmente cumplió el sueño de Micaela de conocer el mar desde un velero, noches de conversaciones profundas donde ambos compartían sus miedos más oscuros y sus esperanzas más brillantes. También hubo peleas, por supuesto, porque ningún amor está libre de desacuerdos, pero incluso en esos momentos difíciles aprendieron que su amor era más grande que su orgullo. Miguel aprendió a pedir perdón, algo que nunca antes había hecho con nadie, y Micaela aprendió a expresar lo que sentía en lugar de guardárselo para no causar problemas. Crecieron no solo como pareja, sino como individuos, apoyándose mutuamente en sus sueños y consolándose en sus fracasos, construyendo día a día una vida que era completamente suya. Al cumplir un año de novios, Miguel llegó una noche a casa con una caja pequeña en el bolsillo y el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Organizó una cena íntima en el mismo jardín donde meses atrás había consolado a Micaela, decorado con cientos de velas y las flores de bugambilia que ella tanto amaba. María Isabel ayudó con los preparativos, llorando de emoción mientras colgaba luces entre los árboles y preparaba la mesa con el mantel de encaje que había usado en su propia boda. Cuando Micaela bajó esa noche sin saber qué la esperaba, usando el vestido sencillo que Miguel le había comprado para su cumpleaños, se quedó sin aliento al ver el jardín transformado en un paraíso de luz y color. Miguel la esperaba en el centro, tan nervioso como el día que le confesó su amor, con las manos sudando y el discurso que había preparado completamente olvidado. «Micaela», comenzó cuando ella llegó a su lado con los ojos brillando de lágrimas. «Hace un año no sabía lo que era el amor, no sabía lo que era sentir que tu corazón late por alguien más. Hoy no puedo imaginar un solo día de mi vida sin ti». Se arrodilló frente a ella, sacando la cajita de terciopelo que contenía un anillo de compromiso sencillo pero hermoso,
con un diamante que brillaba bajo la luz de las velas. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? ¿De caminar conmigo el resto de nuestras vidas juntos? Micaela ni siquiera pudo responder con palabras, solo asintió una y otra vez, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Y cuando Miguel le colocó el anillo en el dedo, ambos supieron que esto era solo el comienzo de su historia. Y desde la ventana de su habitación, María Isabel observaba la escena que ella misma había ayudado a crear, agradeciéndole a Dios por responder sus oraciones de la manera más hermosa posible. La boda se celebró 6 meses después en la misma iglesia donde María Isabel se había casado décadas atrás, una pequeña capilla frente al mar que se llenó no de cientos de invitados elegantes, sino de las personas que realmente importaban. La familia de Micaela, que viajó desde su pueblo llorando de felicidad por ver a su niña convertida en novia. Los pocos amigos verdaderos que Miguel había cultivado a lo largo de los años, los empleados de la empresa que lo respetaban genuinamente, y por supuesto María Isabel en primera fila, con un pañuelo en la mano para secar las lágrimas que no dejaban de caer. El día amaneció con un cielo despejado que parecía pintado especialmente para ellos, el sol brillando sobre el Caribe con una intensidad que hacía que el agua se viera de un azul imposible. Micaela se preparó en la casa que había sido su hogar durante tantos años, ayudada por su madre y sus hermanas, que no dejaban de abrazarla y bendecirla entre risas y llantos. Cuando se puso el vestido de novia, ese mismo vestido que había visto aquel día en la boutique y que María Isabel había comprado secretamente para ella, sintió que cerraba un círculo perfecto trazado por manos divinas. Miguel la esperaba en el altar, con un traje elegante pero sin corbata, como a él le gustaba, mirando hacia la entrada de la iglesia, con una ansiedad emocionada que hacía sonreír a todos los presentes. Y cuando las puertas se abrieron y Micaela apareció del brazo de su padre, un hombre humilde de manos trabajadoras y corazón enorme, Miguel sintió que todo en su vida finalmente tenía sentido, que cada momento de soledad había valido la pena para llegar a este instante perfecto. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva, con el padre oficiante hablando sobre cómo el amor verdadero no conoce barreras sociales ni diferencias económicas, sino que florece donde hay corazones dispuestos a abrirse y entregarse completamente. Miguel y Micaela se miraron a los ojos durante todo el sermón, comunicándose sin palabras ese amor que los había transformado a ambos de maneras que nunca imaginaron posibles. Cuando llegó el momento de los votos, Miguel tomó las manos de Micaela entre las suyas y habló con voz clara, aunque quebrada por la emoción. Micaela, hace 2 años yo era un hombre que no sabía lo que era vivir de verdad, que existía pero no sentía, que tenía todo materialmente pero nada en el corazón. Tú me enseñaste que el amor no es algo que se piensa sino que se siente, que la felicidad no está en las cuentas bancarias sino en las miradas compartidas, en las risas tontas, en los abrazos que curan cualquier dolor. Hizo una pausa para controlar sus emociones. Prometo amarte todos los días de mi vida, en la riqueza y en la pobreza, como dicen los votos tradicionales, pero sobre todo, prometo verte siempre como te vi aquel día con el vestido de novia, como la mujer más hermosa, más valiosa, más especial que existe en este mundo. Micaela lloraba abiertamente mientras le tocaba el turno de hablar, su voz temblando pero firme en su convicción. Miguel, yo llegué a tu casa hace 3 años buscando solo un trabajo, una forma de ayudar a mi familia, y encontré mucho más de lo que jamás soñé. Encontré un hogar, una segunda madre en la señora María Isabel, y sobre todo encontré al amor de mi vida en ti. Las lágrimas corrían por su rostro, pero continuó. Prometo estar a tu lado siempre, apoyarte en tus sueños, consolarte en tus tristezas, celebrar tus triunfos como si fueran míos, porque ahora somos uno solo. Los anillos fueron intercambiados con manos temblorosas. El sí quiero fue pronunciado con voces llenas de certeza absoluta, y cuando el padre dijo, puede besar a la novia, Miguel tomó el rostro de Micaela entre sus manos con ternura infinita y la besó como había soñado hacer desde aquel día en la boutique. El beso fue largo y dulce,
lleno de promesas y esperanza, y cuando finalmente se separaron, la iglesia estalló en aplausos y vivas mientras las campanas repicaban anunciando que dos almas se habían unido para siempre. La fiesta después fue en el jardín de la mansión Herrera, decorado con las mismas bugambilias que Miguel había regalado a Micaela durante su noviazgo, con música de mariachi que hizo bailar hasta a los más tímidos, con comida deliciosa que Micaela misma había ayudado a planear porque conocía los gustos de todos los invitados. No hubo ostentación ni lujos exagerados, solo alegría genuina y amor abundante llenando cada rincón del lugar. Miguel bailó con su madre agradeciéndole entre lágrimas por haberlo empujado hacia la felicidad cuando él era demasiado terco para encontrarla solo. Y María Isabel le susurró al oído que siempre supo que Micaela era la indicada, que solo necesitaba que él también lo viera. Micaela bailó con su padre, que le dijo con voz entrecortada que estaba orgulloso de la mujer en la que se había convertido, que nunca dudara de su valor sin importar lo que el mundo dijera. Y cuando cayó la noche y los novios bailaron su última pieza bajo un cielo lleno de estrellas, todos los presentes supieron que habían sido testigos de algo especial, de un amor que desafiaba las probabilidades y triunfaba sobre cualquier obstáculo. Los años que siguieron fueron de construcción constante de una vida hermosa juntos. Miguel y Micaela tuvieron 2 hijos. Primero un varón que heredó la seriedad de su padre, pero la calidez de su madre, y luego una niña que tenía los ojos soñadores de Micaela y la determinación de Miguel. La familia creció en amor y en propósito, con Miguel enseñando a sus hijos que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en la bondad de su corazón, lecciones que aprendió de Micaela. Ella nunca olvidó sus raíces humildes y se aseguró de que sus hijos tampoco las olvidaran, llevándolos seguido a visitar a sus abuelos en el pueblo, enseñándoles a valorar cada bendición y a tratar a todas las personas con respeto sin importar su posición social. La mansión Herrera se llenó de risas infantiles, de tardes de juegos en el jardín, de cenas familiares donde María Isabel contaba historias de cuando Miguel y Micaela eran jóvenes y tímidos. Los negocios de Miguel prosperaron porque ahora tomaba decisiones no solo con la cabeza, sino también con el corazón, siguiendo los consejos sabios de Micaela, que veía cosas que él no podía ver. Hubo desafíos, por supuesto, porque la vida siempre los tiene, pero cada obstáculo solo los hacía más fuertes como pareja y como familia. Cuando su hijo cumplió 5 años y su hija 3, un día cualquiera mientras toda la familia estaba reunida en el jardín para una cena al aire libre, María Isabel pidió atención golpeando suavemente su copa. Todos se callaron esperando un brindis, pero lo que recibieron fue mucho más que eso. Fue una reflexión que ninguno olvidaría jamás y que resumía perfectamente la historia que habían vivido juntos. María Isabel se puso de pie con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa radiante en el rostro, mirando a cada miembro de su familia con amor infinito antes de comenzar a hablar. «Quiero contarles algo», comenzó con voz suave pero clara. «Hace años, cuando vi a mi hijo Miguel convertirse en un hombre serio y cerrado, incapaz de expresar lo que sentía, me dolió el corazón porque sabía que estaba perdiendo la oportunidad de vivir de verdad. Y cuando conocí a Micaela, esa muchacha dulce que llegó a nuestra casa necesitando trabajo, vi en sus ojos un amor tan puro y verdadero que supe que Dios me estaba mostrando el camino». Hizo una pausa, mirando directamente a la pareja. «Ese día que los llevé a la boutique y le pedí a Mica que se probara el vestido de novia, no fue coincidencia. Fue un empujón que el destino necesitaba. Fue mi forma de ayudar a que 2 personas destinadas a estar juntas finalmente se encontraran». Miguel y Micaela se miraron sorprendidos. Nunca habían sabido que todo había sido planeado. Y hoy, viendo a mis nietos jugar en este jardín, viendo a mi hijo ser el hombre cálido y amoroso que siempre supe que podía ser, viendo a Micaela brillar como la estrella que siempre fue, sé que tomé la decisión correcta. Levantó su copa con mano temblorosa. El amor verdadero no conoce clases sociales ni diferencias económicas. El amor verdadero es ver el alma de otra persona
y reconocer en ella tu hogar. Ustedes dos son la prueba viviente de que cuando Dios une dos corazones, nada ni nadie puede separarlos. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para creer en los milagros, porque ustedes son mi milagro favorito. Todos brindaron con lágrimas en los ojos, y Miguel se levantó para abrazar a su madre, susurrándole un gracias eterno, mientras Micaela la abrazaba del otro lado, formando un círculo de amor que incluía a los niños que corrieron a unirse sin entender completamente, pero sintiendo la importancia del momento. Y en ese jardín lleno de luz de atardecer y amor abundante, la historia que comenzó con un vestido de novia y un corazón valiente llegaba a su capítulo más hermoso, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más historias que te emocionarán. Que Dios bendiga tu vida con un amor tan puro y genuino como el de Miguel y Micaela, un amor que te vea más allá de las apariencias y te ame por lo que realmente eres. Amén.